Una increíble camarera respondió una llamada en chino y fue despedida al día siguiente. Revelado. Laura, una camarera de 34 años, solía pensar que su trabajo en el bullicioso restaurante de la Ciudad de México era una fuente de estabilidad. Cada día, dejaba atrás sus preocupaciones y se presentaba con una sonrisa, sabiendo que sus 3 hijos dependían de ella. Sin embargo, esa mañana, algo se sentía diferente. Mientras servía a sus habituales clientes, su mente se distrajo por un instante. La incertidumbre la envolvía, y la presión de pagar las cuentas acechaba como un depredador. Estaba acostumbrada a luchar, pero esa sensación de que podía ser despojada de lo único que le daba sentido a su vida, comenzó a intensificarse. Y en ese momento, una llamada entró al restaurante, y su jefe, un hombre implacable, se acercó con una expresión de frustración. Un cliente hablaba en chino, y no había nadie que pudiera atenderlo. En un arrebato de valentía, Laura decidió intervenir. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba el teléfono, y al escuchar aquellas palabras en un idioma extraño, sus recuerdos florecieron. Su abuela le había enseñado unas palabras, una conexión lejana que mantuvo viva a pesar de los años. De repente, las palabras comenzaron a fluir de su boca como un río que regresaba a su cauce. Hablaba con fluidez, la sorpresa en el rostro del cliente la iluminó. La admiración de sus compañeros la envolvía, pero la breve felicidad se veía empañada por un temor latente. El siguiente día, Laura ya no tenía la misma energía. A lo largo del turno, el peso de la inusual experiencia le oprimía el pecho. Cuando su jefe la llamó a su oficina, un nudo se formó en su estómago. La mirada fría y despectiva de su superior la atrapó inmediatamente. «He decidido despedirte», sentenció sin explicaciones. Las palabras resonaron en su mente como un eco traicionero, desgarrándole el alma. ¿Cómo podía un momento de triunfos tan efímero caer en picada hacia la desolación? El sentimiento de injusticia la envolvía como un manto oscuro. Defendió su valía, pero la indiferencia de su jefe era palpable. Sus argumentos se esfumaban en el aire pesado de la oficina. Varias emociones chocaban dentro de ella: la tristeza por perder su estabilidad, la rabia por la injusticia y el miedo a no poder proveer para sus hijos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Laura salió de la oficina con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Cada paso hacia la salida del restaurante sentía como si sus pies pesaran más. El miedo se instaló en su mente. ¿Cómo enfrentaría el futuro? La idea de permanecer en la sombra la horrorizaba, pero el pensamiento de sus hijos la mantenía de pie. La lucha por ofrecerles un futuro mejor se encendía en su interior, pero la confusión la paralizaba. Y entonces, sin que ella lo supiera, el hilo de su vida empezaba a desenredarse, revelando conexiones ancestrales que nunca había imaginado. ¿Podía desafiar a un hombre en una posición tan poderosa y hostil? La angustia la envolvía, y cada pregunta sin respuesta se convertía en una nueva carga. La lucha apenas estaba comenzando, y la tensión palpitaba en su interior como un tambor que resonaba en la oscuridad, invitando a un enfrentamiento inevitable. Laura se detuvo en la acera, la calidez del sol contrastando con el sudor frío que cubría su frente. La decisión de tomar su vida en sus propias manos fue instantánea, aunque no carecía de miedo. Debería encontrar una nueva forma de ganar dinero. Pero el tiempo no podría perderse pensando en su antiguo trabajo. El restaurante era solo un recuerdo doloroso en este momento. Su instinto le decía que debía explorar nuevas opciones. Mientras caminaba, su mente comenzaba a trazar un plan.
Su habilidad para hablar chino no era solo un capricho, era un símbolo de un potencial que aún no había explorado. Laura recordó los años de clases en línea que tomó en secreto, esas sesiones nocturnas, donde sus hijos dormían y ella se aventuraba en la curiosidad de un idioma desconocido. Ese esfuerzo no podía desvanecerse en la nada. El tercer día después de su despido, buscó empleo de manera obstinada. Con cada puerta que se cerraba, su determinación crecía. Decidió hacer algo que nunca había considerado: crear un canal de YouTube donde compartiera su experiencia única, su aprendizaje del idioma y, quizás, hasta algunas recetas familiares. La idea la inquietaba, pero también la electrizaba. Era una oportunidad para aprender sobre un mundo más amplio, y al mismo tiempo, una vía para conectar con otros. Al principio, los resultados fueron desalentadores. Las grabaciones eran torpes, su voz temblorosa contrastaba con el entusiasmo que quería transmitir. Pero lo que no sabía de sí misma, era que tenía la capacidad de adaptarse y crecer, incluso bajo presión, reflexionó mientras veía sus propios videos. Decidió aceptar la crítica, transformando cada comentario en un escalón hacia la mejora, siempre trabajando en la edición, el montaje y el contenido. Se convirtió en muestra de perseverancia, en lugar de rendirse ante el escepticismo, tanto externo como interno. Con el tiempo, pequeños avances comenzaron a manifestarse. Un puñado de suscriptores se unió a su aventura. Laura se sintió animada a experimentar con el contenido. Agregó historias sobre su vida diaria y los desafíos de ser madre soltera, intercalando lecciones de chino con anécdotas personales. Esa mezcla genuina comenzó a resonar. La conexión con su audiencia se fortalecía. A medida que crecía su confianza, Laura empezó a considerar la idea de ofrecer clases de chino en línea, basadas en el interés que veía en los comentarios de sus seguidores. Aquella visión de construir una comunidad en torno al aprendizaje de un idioma y la cultura la invadía de orgullo. Se arriesgó a buscar cursos de formación en pedagogía, algo que nunca había imaginado como parte de su camino. La idea de ser una educadora resonaba profundamente, reconfigurando su identidad en los días más oscuros. Sin embargo, en medio de este crecimiento inesperado, la sombra de su antiguo jefe seguía acechando su mente. Cada día, al final del turno de grabación, se sentía tentada a buscar venganza, pero un nuevo mantra comenzó a emerger en su interior. Su propósito no era confrontar su pasado, sino construir un futuro. Una mañana, mientras revisaba el contenido de su próximo video, recibió un mensaje inesperado. Era de un viejo compañero del restaurante que había visto sus esfuerzos en YouTube. Laura, creo que necesitas saber esto. Tu ex jefe está planeando expandir su negocio y ha llamado a varios empleados que dejó ir. Es su forma de hacerse ver como un salvador. El corazón le dio un vuelco, y una pregunta hirviente surgió en su mente. ¿Qué haría ahora? ¿Buscaría cerrar cuentas con el pasado, o seguiría adelante con su sueño recién descubierto? La respuesta la llevaría por un camino inesperado. El mensaje de su antiguo compañero resonó en la mente de Laura, como un eco inquietante que amenazaba con desestabilizar todo lo que había estado construyendo. La posibilidad de ver a su ex jefe resurgir del pasado, intentando revivir su imperio, le provocaba una mezcla de desasosiego y determinación. Por un momento se sintió atrapada entre dos mundos, el de la venganza y el del crecimiento personal. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la rabia, optó por canalizar esa energía en su próximo video. Laura se sentó frente a la cámara, dispuesta a hablar no solo de su amor por el idioma chino, sino de la importancia de la autovaloración en momentos de crisis. Mientras se grababa, cada palabra que pronunciaba nutría su resolución. Habló de cómo el aprendizaje le había abierto puertas que creía cerradas y de cómo la perseverancia había sido su salvación ante la adversidad. Ese enfoque proactivo en lugar de reactivo la elevó, reforzando su propósito. Con cada nuevo video, se fue construyendo un espacio donde podía no solo enseñar, sino también inspirar. Los comentarios se multiplicaban, reflejando admiración y apoyo por su autenticidad. Pero a pesar del creciente número de seguidores, la complejidad de sus emociones no disminuyó.
A menudo, se sentía dividida entre la nostalgia por su antiguo trabajo y la promesa de un futuro que empezaba a vislumbrar. Su historia resonaba con muchos que la seguían, quienes también vivían luchas similares. Un día, impulsada por la curiosidad y el deseo de no dejarse llevar por la sombra de su antiguo jefe, decidió investigar más sobre los planes de la expansión de su viejo empleador. Con astucia, empezó a hacer preguntas discretas entre sus antiguos colegas. A medida que pasaban los días, descubrió que aquellos que habían sido llamados de regreso no estaban entusiasmados. Muchos sentían que habían crecido desde que abandonaron el restaurante. Este hallazgo despertó en Laura un nuevo impulso. Era una revelación. Sus antiguos colegas eran como ella, buscando forjar nuevos caminos, liberándose de cadenas invisibles. Con la idea de ofrecer clases de chino en línea ya en marcha, Laura se enfocó en cómo podría integrar esas experiencias compartidas en sus lecciones. Comenzó a planear una serie de videos, donde no solo enseñaría el idioma, sino que también uniría el aprendizaje a las historias de superación de aquellos a su alrededor. Empezó a invitar a sus antiguos colegas a compartir sus vivencias en su canal, creando un espacio enriquecedor, donde todos podían ser protagonistas de su propia historia. El crecimiento de su comunidad también le llevó a reflexionar sobre su relación con su ex jefe. A pesar de la urgencia por resistir la tentación de la venganza, una parte de ella comenzó a contemplar la posibilidad de reencontrarse con su pasado, no para confrontar, sino para validar su propia transformación. Si él había sido una parte significativa de su pasado, podría tener un papel en el cierre de aquel capítulo de su vida. Este pensamiento la llenó de una extraña fortaleza, preparándola para un enfrentamiento que, encontrando su propio camino, no sería un acto de debilidad, sino una afirmación de su autoridad. Mientras Laura se preparaba para el siguiente video, un nuevo mensaje llegó a su bandeja de entrada. Era de uno de los nuevos empleados de su antiguo trabajo, que sabía de su canal y se había atrevido a enviarle una invitación para participar en una reunión sobre la expansión del negocio. «Necesito tu perspectiva», decía el mensaje. El corazón de Laura se aceleró, y se dio cuenta de que podría ser su oportunidad de reescribir la narrativa de su pasado. ¿Qué decisión tomará ahora? La balanza se tambaleaba entre el pasado y el futuro, y Laura sabía que el próximo paso podría decidir no solo su camino, sino el destino de muchos que la siguieron. El mensaje resonó en su mente mientras contemplaba la pantalla de su computadora. «Necesito tu perspectiva», una frase sencilla que destilaba una carga emocional profunda. Laura entendía que esta invitación era más que una charla sobre negocios. Era una oportunidad de demostrar su evolución, su crecimiento. Se sentía como un puente entre su pasado y un futuro que había empezado a construir con esfuerzo, y sabía que una respuesta adecuada podría definir la dirección de su camino. Se sentó en su escritorio, rodeada de notas y libros de texto que había recopilado durante su viaje de aprendizaje. Su mente se llenó de recuerdos de cuando había estado allí, en ese mismo restaurante, sintiéndose limitada, atrapada en rutinas monótonas. Ahora, con cada video que compartía, había creado un espacio de crecimiento y expresión, y eso solo la empujaba a querer más. Antes de responder al mensaje, Laura se dedicó a reflexionar. ¿Por qué había sido despedida su antigua compañera tras responder en chino al teléfono? Esa historia resonaba en su corazón como una ancla, una representación de la lucha por aprovechar las oportunidades. Decidió que su respuesta a la invitación no sería simplemente un sí convencional. En lugar de eso, concibió una estrategia. La mañana siguiente se despertó con una nueva claridad. Dedicaría su primer encuentro como una forma de mentoría. En la reunión, no solo compartiría su perspectiva sobre la expansión del negocio, sino también sobre la importancia de las habilidades interpersonales en un entorno diverso y multicultural. Laura planeaba exponer cómo el aprendizaje del chino había trascendido en su vida profesional y personal, y estaba lista para compartir la historia de su compañera despedida, como un ejemplo de cómo no se debe silenciar el crecimiento personal. El día de la reunión, el bullicio de la oficina que la rodeaba la hizo sentirse como en casa. Caminó siguiendo el eco de viejas experiencias,
pero al mismo tiempo, la vida dentro de ella vibraba con nuevas expectativas. Era un lugar en el que solía sentirse impotente, y ahora entraba como una voz crítica y poderosa. Se sentó en la mesa, y cuando fue su turno de hablar, su voz resonó con confianza. Compartió su experiencia, la importancia de unir habilidades prácticas con la confianza en uno mismo. Habló sobre su canal de videos, y cómo había creado un espacio para aprender y crecer, no solo de su lengua, sino también de sus errores y victorias. La atención del resto del equipo era palpable, pero en su interior, lo que realmente deseaba era dudar de su propia capacidad de impactar positivamente las decisiones que se estaban tomando. No se trata solo de un idioma, dijo, sino de un enfoque que transforma cómo hacemos negocios en un mundo diverso. Cada interacción cuenta. Necesitamos abrir el lugar para aquellos que tienen mucho que aportar. Sentía las miradas de sus antiguos colegas, una combinación de sorpresa y aprecio. En su corazón, Laura sabía que estaba dando un paso hacia adelante, enfrentando no solo su pasado, sino también sus miedos de volver a ese entorno. Al final de la reunión, el jefe de la expansión le agradeció por su valiosa perspectiva. La gratitud sincera en su mirada fue un reconocimiento que Laura jamás imaginó recibir. Sin embargo, surgió una pregunta inquietante. ¿Le habían escuchado realmente? Mientras se alejaba de la mesa, sintió que había encendido algo que podría dar lugar a nuevas conversaciones. La noche llegó, llena de confusión y emoción. Mientras escribía en su diario sobre la jornada, un pensamiento la asaltó. Había insinuado la necesidad de una reforma en la comunicación y la cultura empresarial. Pero, ¿sería suficiente para que su voz se alzara en la oscuridad del pasado? Decidió que debía permanecer constante, no solo para reafirmar su propio crecimiento, sino también para inspirar a otros a no temer el cambio. Entonces, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. ¿Te gustaría unirte a un panel de discusión sobre motivación y crecimiento en la industria? Era de un amigo cercano de su comunidad en línea. Esa simple invitación la llevó a una decisión crucial. Debía elevar su voz aún más allá, y esta vez, el camino sería más amplio y desafiante. ¿Qué historias compartirá esta vez, y cuáles serán los riesgos de salir a la luz? La sutil promesa de un nuevo capítulo se dibujaba en su mente, empujándola hacia la siguiente aventura. El eco de la invitación aún retumbaba en su cabeza. Laura sabía que el panel al que había sido invitada representaba un hito en su viaje, una plataforma donde su voz podría amplificarse más allá de las 4 paredes de la oficina. En su interior, un torbellino de emociones se desataba, incertidumbre por el impacto de sus palabras y una creciente determinación por aprovechar esta oportunidad. Durante días, se dedicó a prepararse. Estudió cada detalle sobre los otros panelistas, sus trayectorias y enfoques. Buscó aprender de sus experiencias, pero también para encontrar un hilo común que enlazara su historia con la de ellos. El deseo de aportar algo auténtico y valioso se convirtió en su mantra. No se trata solo de mí, se trata de lo que podemos aprender juntos, se repetía, mientras delineaba una estructura para su intervención. El día del panel llegó, y Laura se encontró en un auditorio que resonaba con energía. Las luces brillantes iluminaban el escenario, y los rotundos aplausos del público la hicieron sentir como si estuviera de pie ante un abismo. Sin embargo, a medida que los minutos avanzaban, el miedo se transformó en foco. Cuando llegó su turno, tomó una respiración profunda y se dirigió al micrófono. Habló sobre su trayectoria en la industria, describiendo las caídas y los momentos de duda que había enfrentado. Compartió cómo su canal de videos no solo había sido un ejercicio de creatividad, sino un espacio de catarsis. Explicó cómo su antigua compañera, a quien despidieron por responder en un idioma que podría haber representado una oportunidad, se había convertido en un símbolo de un cambio necesario en la comunicación profesional. Esa historia resonó profundamente con la audiencia, y sintió cómo su mensaje comenzaba a tejer conexiones invisibles entre ellos. A lo largo de su intervención, Laura se dio cuenta de que había algo más que la simple comunicación de ideas. Era un llamado a todas las voces atesoradas que había en el auditorio, un invitarlas a explorar sus propias historias.
¿Cuántos de ellos habían sentido que su potencial estaba limitado? ¿Cuántos habían silenciado su voz por miedo o falta de oportunidades? Sin darse cuenta, se había movido más allá de su experiencia personal, al tocar un tema que resonaba a un nivel colectivo. Al finalizar, el aplauso fue ensordecedor. En lugar de la angustia que había sentido antes, la envolvía un sentido renovado de pertenencia y propósito. Un panelista, un experto reconocido en el ámbito, la buscó tras el evento y la felicitó, sorprendido por la valentía de su voz y su historia. La validación la iluminó. Sus palabras habían tenido un impacto, habían movido algo en el ambiente, y sobre todo, en su interior. Sin embargo, mientras las luces del escenario se apagaban, una sensación inquietante surgió en ella. Las palabras relevantes y valientes, a menudo acarrean la responsabilidad de seguir defendiendo esos ideales. ¿Cómo podría dar continuidad a esta experiencia? Tenía mucho que ofrecer. Pero ¿sería capaz de sostener el interés y la energía que había captado en este evento? Esa noche se sentó de nuevo frente a su computadora, con el corazón latiendo enérgicamente. La incertidumbre se había transformado en una chispa. Sabía que este era solo el inicio de una etapa más compleja en su camino. Estaba dispuesta a arriesgarse más aún, a explorar nuevas plataformas y redes donde su historia pudiera resonar. Un pequeño mensaje de texto apareció en su pantalla. He presenciado lo que hiciste hoy, y creo que deberías considerar hablar en un congreso internacional sobre liderazgo femenino. La palabra internacional hizo vibrar su mente. El miedo ansioso la golpeó de nuevo, pero también la emoción. Era un momento decisivo. Responder a la invitación podría abrir una puerta a lo desconocido y desafiante. ¿Tendría el valor necesario para seguir adelante y afrontar esta prueba? Laura se sintió ante el umbral de una nueva aventura, consciente de que el verdadero crecimiento a menudo reside en la incertidumbre. El tiempo había llegado. Las horas siguientes transcurrieron como un torbellino. Laura se sumergió en la pantalla, revisando la propuesta del Congreso Internacional. Cada clic era una mezcla de curiosidad y temor. Su mente se debatía entre la posibilidad de un nuevo nivel de exposición y la sombra de la duda que la seguía como un fantasma. ¿Qué tengo que ofrecer a este público más amplio? Mientras desplazaba la información sobre el Congreso, notó que el comité estaba compuesto por líderes influyentes que habían hecho un impacto significativo en el ámbito del liderazgo femenino. Esa imagen la intimidó, pero también despertó un deseo ardiente de ser parte de esa conversación. Una conversación que podía influir en futuras generaciones y posiblemente abrir oportunidades para otros. La idea de su intervención resonaba en su mente. No solo quería ser un eco más en el vasto mar de voces. Quería ser un faro. Alguien que inspirara a otros a levantarse y contar su historia, como ella había hecho. Pero, ¿y si no lograba captar su atención? ¿Y si mis palabras eran olvidadas? Se preguntó, golpeada por una oleada de inseguridad. Decidió entonces escribir un borrador de lo que quería expresar, una especie de manifiesto personal. Mientras su pluma danzaba sobre el papel, cada palabra parecía transformarse en una afirmación poderosa. Hablaría sobre la importancia de la vulnerabilidad en el liderazgo, de reconocer las propias batallas como un motor para el crecimiento. Este sería su legado, pero a medida que avanzaba, un nuevo miedo apareció. ¿Qué pasaría si mis palabras no resonaban? ¿Qué pasaría si fracasaba en un escenario aún más grande? Laura comenzó a visualizarse en el estrado. En lo más profundo de su ser, reconoció que esa voz interna no era más que un eco de sus viejas inseguridades. Había enfrentado desafíos antes. ¿Acaso no había tenido el valor de subir a aquel escenario previamente? Era el momento de hacer frente a sus miedos y demostrar al mundo no solo su historia, sino su compromiso de ser un agente de cambio. Finalizado el primer esbozo, se sintió aliviada. Pero también envolvió su mente otra pregunta inquietante. ¿Cómo lograría que su mensaje se tradujera en acción? ¿Cómo asegurarse de que no solo hablaba, sino que también inspiraba a otros a actuar? Una idea fulgurante la golpeó de repente: involucrar a su audiencia en el proceso. Estaba convencida de que cambiar el paradigma del liderazgo femenino
requería no solo que compartiera su experiencia, sino que provocara un diálogo constructivo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, un clic en su teléfono la sacó de su reflexión. Un mensaje directo de uno de los panelistas del evento anterior la saludó. Laura, tu intervención fue conmovedora. Quisiera discutir la posibilidad de un proyecto en colaboración que podría cambiar la narrativa del liderazgo en nuestra industria. ¿Te gustaría reunirte? La combustión de su ansiedad y emoción fue inmediata. La oportunidad que buscaba estaba frente a ella. Pero también despertaba el temor de que quizás se había embarcado en algo demasiado ambicioso. La presión estaba en alza. ¿Podría asumir el desafío de liderar un proyecto y enfrentar las expectativas de su nueva audiencia? Ya no era solo el Congreso. Ahora tenía una misión que podría cambiar su rumbo profesional. Cerró los ojos y visualizó el compromiso que había hecho con sí misma. Ser la voz que inspirara, que trazara caminos donde antes no los había. Pero, a la vez, sabía que cada paso adelante sería un desafío. El día siguiente prometía ser uno de decisiones cruciales. Laura tomó el teléfono, dejó su mensaje de aceptación flotando en el aire y se preparó para lo que vendría. Sin embargo, en el fondo de su mente, la pregunta persistía. ¿Estaría realmente lista para enfrentar no solo los aplausos, sino también las críticas y la implacable búsqueda de la excelencia que ese nuevo proyecto impondría? El momento de la verdad se acercaba. ¿Se atrevería a dar ese salto hacia lo desconocido? Laura despertó con un nudo en el estómago. El proyecto con el panelista resonaba en su mente como un tambor inquieto, marcando el ritmo de su ansiedad. Se sentía al borde de un precipicio, con una llamarada de ambición y miedo corriendo por sus venas. Nunca había liderado un proyecto de tal envergadura, y el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros se sentía opresivo. La idea de ser mirada de cerca por aquellos que parecían ser titanes en su campo, la hacía dudar de sí misma. Mientras se preparaba para el día, sus pensamientos tomaron la forma de imágenes vívidas. Se vio a sí misma en aquel futuro. La sala repleta, las miradas expectantes, el murmullo de una multitud que aguardaba ansiosa cada palabra. Respiró hondo, sintiendo que cada molécula de aire la impulsaba a actuar. Se dirigió al café donde se habían citado. A medida que los minutos pasaban, la expectativa crecía. La ansiedad se transformaba en alianzas de nervios y determinación. Las preguntas que la asediaban. ¿Qué debería decir? ¿Cómo comunicar mis ideas de manera efectiva? Resonaban en su mente como ecos incesantes. Pero en la premura de esos momentos, una revelación le cruzó la mente. No tenía que ser perfecta. No necesitaba la aprobación de todos para validar su voz. Se trataba de compartir su perspectiva, permitir que su experiencia hablara. Al entrar al lugar, notó el ambiente cálido y acogedor. El panelista, un hombre de presencia señorial y mirada amable, se levantó para saludarla. A medida que comenzaron a charlar, Laura se sintió inmediatamente relajada. Las horas de angustia mental se desvanecieron con cada conversación, revelando una química sumamente productiva entre ambos. Discutieron sus ideas sobre el proyecto, y lo que al principio había sido un mar de dudas en la mente de Laura, se transformó en un torrente de creatividad. Ella tenía mucho que aportar, y a medida que hablaba, sus palabras se entrelazaban con las de él, creando una visión compartida que la llenó de energía. Por primera vez, notó cómo su inseguridad se desdibujaba ante el poder de la colaboración. Sin embargo, la llamada a la acción era inminente. Laura sabía que no solo se trataba de una charla amena, debía convertir todo lo discutido en un plan concreto. Tenía que hacer algo que desafiara no solo sus límites profesionales, sino también sus miedos personales. Podría presentar su propuesta de una manera que no solo convenciera a su nuevo socio, sino a la industria en general. La fecha de presentación se acercaba como un tren desbocado, y a cada día que transcurría, las horas parecían fundirse. Laura se sentó a escribir las primeras líneas de la propuesta formal. Mientras las palabras brotaban, una sensación de empoderamiento comenzó a llenar su ser.
La vulnerabilidad que una vez la había abrumado se transformó en ardor, un fuego que alimentaba su razón de ser. Un roce de duda todavía persistía en su interior. La sombra del qué dirán estaba al acecho, recordándole que siempre había voces que cuestionarían su valía. Pero en lugar de permitir que eso la desanimara, lo convirtió en motivación para avanzar con mayor agudeza. Ella establecería su camino y quizás inspiraría a otros a hacer lo mismo. Aunque el ruido de sus temores nunca desapareció, Laura se armó de una formidable claridad. Al concluir su primer borrador, sintió que había dado un paso crucial, uno que desataría una serie de eventos que cambiarían su trayectoria profesional. Con un último respiro, se preparó para enviar el primer esbozo a su compañero de proyecto. Pero en ese mismo instante, el teléfono sonó nuevamente. Este era un número desconocido. La llegada de este nuevo mensaje prometía algo inesperado, una nueva prueba en su camino. ¿Podría ser esa la semilla de una colaboración que llevaría su mensaje aún más lejos? La inquietud la invadió mientras su corazón latía en anticipación. Laura miró la pantalla de su teléfono, el corazón palpitando con cada segundo que pasaba. La voz del desconocido al otro lado de la línea rompió la burbuja de su concentración. Aparentemente, se trataba de una oferta inesperada que ponía a prueba tanto su valentía como su adaptabilidad. El nerviosismo se convirtió en curiosidad. «Hola, soy Miguel. He oído hablar de ti, y creo que podría haber una oportunidad interesante para colaborar en un proyecto innovador», dijo el hombre. Su voz tenía una energía contagiosa, y a pesar de la distancia, Laura sintió una chispa de emoción al escuchar sus palabras. Miguel continuó explicando que estaba involucrado en una plataforma digital emergente, diseñada para impulsar la creatividad entre jóvenes emprendedores. La propuesta consistía en un foro, en el que diferentes profesionales y expertos podrían compartir experiencias e ideas, un espacio donde Laura podría mostrarse y demostrar su capacidad de liderazgo. A medida que Miguel describía el proyecto, Laura sintió cómo su mente comenzaba a correr. La idea de presentar sus conocimientos en un entorno tan dinámico parecía encajar a la perfección con su búsqueda personal de reconocimiento y autonomía profesional. Sin embargo, rápidamente, la sombra de la duda volvió a hacer aparición. Anhelaba esta oportunidad, pero ¿estaría a la altura? «Ciertamente tienes el conocimiento y el carisma necesarios», le aseguró Miguel, como si hubiera leído sus pensamientos. «Pero más allá de eso, creo que podrías traer una perspectiva única que complemente nuestro equipo». Las palabras de Miguel resonaban dentro de ella. Por un lado, sintió la presión de aceptar algo que podría cambiar su carrera, pero por el otro, esa aceptación la obligaría a salir de su zona de confort. Era como si estuviera en una encrucijada, donde uno de los caminos prometía el crecimiento y el otro la permanencia en la inercia. Laura se tomó un momento antes de responder. Su mente estaba inundada de pensamientos y posibilidades, pero decidida a no dejar que el miedo dominara su decisión, inhaló profundamente. «Estoy interesada. ¿Cómo iniciaríamos?» Después de la charla, Laura salió de su apartamento con un renovado sentido de propósito. El día era soleado, y la luz parecía brillar con más intensidad. Mientras caminaba, podía sentir una energía desconocida fluir por su interior. La posibilidad de un nuevo comienzo estaba ante ella, y se prometió aprovecharla al máximo. Con el paso de los días, Laura se adentró más en la preparación de su propuesta. Las colaboraciones con Miguel y otros miembros del equipo comenzaron a dar frutos inesperados. Aprendió a fusionar sus ideas con las de los demás, desarrollando una propuesta que no solo capturaba su visión personal, sino que también destacaba por su capacidad de cohesión y colaboración. Sin embargo, sus viejos miedos nunca estaban muy lejos. En noches solitarias, la voz corrosiva de la autocrítica regresaba para recordarle los fracasos del pasado. Aquellos momentos de vulnerabilidad se convertían en un campo de batalla interno. Debía enfrentarse a la verdad de que, a pesar de sus progresos, esos viejos fantasmas todavía la acechaban. Mientras redactaba la versión final de su propuesta, también lidiaba con otra sensación. La idea de presentarse ante su nuevo equipo, enfrentando su propia imagen pública,
comenzaba a generarle más ansiedad que nunca, pero había una parte de ella que sabía que este desafío podría ser la clave para desbloquear su verdadero potencial. En un último momento de reflexión antes de enviar el documento, sintió la necesidad de prepararse para recibir críticas constructivas. Con determinación, mandó su propuesta. Al instante, recibió un correo de Miguel. La respuesta era inmediata, pero también críptica. Tienes mucho potencial, pero hay algo crucial que deberías saber antes de avanzar. El latido de su corazón se aceleró, anticipando lo que pudiera deparar el futuro. ¿Qué podría ser tan importante que todo lo que había logrado hasta ahora pudiera tambalearse? Laura sintió como una mezcla de incertidumbre y determinación se apoderaba de ella mientras se preparaba para abrir el mensaje. Laura respiró hondo antes de abrir el correo de Miguel, sintiendo una tensión palpable en su pecho. El cursor parpadeaba ante ella como un reloj de arena, marcando momentos de ansiedad. Finalmente, hizo clic, y de inmediato, la respuesta le mostró lo que temía. Es muy importante que entiendas que el éxito de este proyecto depende de la autenticidad que aportes, pero también de cómo manejarás los conflictos y las críticas. Esta simple frase resonó en su mente durante horas. La idea de autenticidad la desnudaba de inseguridades en una capa de vulnerabilidad que nunca había deseado mostrar en público. Durante años, había aprendido a ocultar sus dudas, a revestirlas con una apariencia de confianza. Sin embargo, ahora se encontraba al borde de una verdad incómoda. Su éxito como líder no solo dependería de sus habilidades técnicas, sino también de su capacidad para enfrentar las críticas sin derrumbarse. Las largas noches pasadas criando sus ideas y practicando su presentación se veían eclipsadas por la sombra de la incertidumbre. En su mente, se alzaban imágenes de cada fallo anterior, como una película que rehusaba cerrarse. Cada tropiezo del pasado la confrontaba, empujándola a cuestionar su lugar en este nuevo proyecto. No podemos permitir que nuestras inseguridades nos paralicen, se repetía una y otra vez. Con un nuevo sentido de propósito, decidió que no podía fugarse de las críticas, así que comenzó a desarrollar una estrategia para recibirlas. Comenzó a trabajar con Miguel y el equipo, planteando escenarios hipotéticos de confrontación. Visualizaba cada una de sus reacciones, analizando la mejor forma de responder y crecer a partir de cada feedback. Las reuniones de equipo se convirtieron en un campo de entrenamiento. Laura comenzó a practicar su presentación, no solo para comunicar su visión, sino también para recibir las opiniones con gracia y serenidad. Después de cada ensayo, solicitaba crítica abierta. Al principio el equipo era cauteloso, pero a medida que Laura creaba un espacio seguro para discusiones críticas, las ideas comenzaron a fluir con más naturalidad. El ambiente se volvía cada vez más colaborativo. Sin embargo, cada vez que alguien señalaba un fallo, el estómago de Laura se encogía. Un ciclo inmediato de autocrítica surgía, llenándola de inseguridad. Era evidente que debía aprender a equilibrar el deseo de mejorar con la necesidad de ser amable consigo misma. Una noche, mientras repasaba las notas de la reunión, un pensamiento perturbador la invadió. ¿Y si no solo se trataba de críticas constructivas? ¿Y si enfrentaba personas dispuestas a sabotear su éxito? La idea de ser obstruida por un miembro del equipo la incomodaba. Podía sentir pánico formándose en su interior. Esta nueva realidad podría no ser tan amable, y podría poner a prueba su valentía de maneras inimaginables. Decidida a estar lista, se propuso investigar sobre el conflicto en el trabajo. Consiguió libros y artículos sobre gestión de equipos y enfrentamiento productivo. Se empapó de estrategia, y con cada página, su determinación creció. Cuando las críticas llegaran, supo que estaba ampliamente equipada para transformarlas en oportunidades de aprendizaje. La fecha de la presentación se acercaba, llenando el aire con una combinación de expectativa y temor. Ese día, decidiría si se dejaría dominar por el miedo, o si con coraje renovado, reclamaría el lugar que trabajó tanto por construir. Pero antes de entrar a la sala, recibió un mensaje de Miguel que nuevamente la detuvo en seco. Antes de que te presentes, hay algo que necesitas saber sobre un posible adversario en nuestro equipo.
El mundo de Laura amenazaba con desestabilizarse una vez más, mientras la puerta a la sala de presentaciones se acercaba. ¿Podría ser verdad que dentro de su nuevo equipo había alguien dispuesto a minar su esfuerzo? La adrenalina la golpeó con fuerza. La revelación podría ser la clave de su próxima estrategia, pero también un desafío a su crecimiento personal. Laura respiró profundamente, sintiendo cómo la presión en su pecho se mezclaba con una renovada determinación. La historia de su vida la había llevado a este momento crucial, y no podía permitir que las viejas sombras deformaran su búsqueda de éxito. Con el mensaje de Miguel aún resonando en su mente, sintió que estaba al borde de un nuevo amanecer. ¿Cómo podría enfrentar las adversidades mediante la autenticidad y el compromiso? El día de la presentación llegó, y Laura se plantó frente al auditorio. Los murmullos de la multitud le infundían energía. Sabía que cada mirada depositada sobre ella era una oportunidad. Al comenzar su intervención, cada palabra que pronunciaba parecía conectar los puntos de su doloroso pasado y su valiente presente. Habló sobre la transformación, sobre cómo cada caída le había enseñado a levantarse con más fuerza. Su voz resonaba firme, cargada de experiencias vividas, haciendo eco entre los asistentes. Sin embargo, la advertencia de Miguel sobre la existencia de un posible adversario no había desaparecido completamente de su mente. Cada vez que escuchaba una risa burlona o un comentario despectivo en la audiencia, una sombra de inseguridad se extinguía momentáneamente, pero luego desaparecía ante la luz de su convicción. Laura se había convertido en un torrente de energía positiva, utilizando cada crítica como un peldaño hacia un futuro vibrante. Al cerrar su presentación, la sala estalló en un aplauso. La validación de su esfuerzo, de su voz, y su historia, la envolvía como un cálido abrazo. Su corazón latía al compás de la esperanza. Sabía que un cambio había comenzado, no solo en su vida, sino también en el enfoque que otros tendrían hacia la comunicación y la empatía en su industria. Después de la presentación, Miguel se acercó con una sonrisa de gratitud. Tu voz ha resonado aquí hoy, Laura. Has capturado algo especial, y eso es solo el inicio del camino. Ella sonrió, sintiendo que cada paso que había dado había valido la pena. La ansiedad se desvaneció, dejando solo satisfacción y un sentido renovado de autoestima. Unos días después, Laura comenzó a recibir mensajes de personas que se sentían inspiradas por su historia. Sus seguidores en YouTube incrementaron, y muchos comenzaron a compartir sus propias vivencias, creando un vínculo que trascendía el mero acto de enseñar un idioma. Laura había tejido una comunidad que abrazaba la vulnerabilidad y la autenticidad como fundamentos del crecimiento personal. Sin embargo, como si los ecos del pasado nunca la dejaran en paz, tuvo la oportunidad de enfrentar cara a su antiguo jefe. En una reunión sobre la expansión del negocio, él la buscó para disculparse por su despido. Lo miró fijamente. Su antiguo miedo se convirtió en fuerza. Con firmeza, le explicó cómo su experiencia había dado forma a su vida, y cómo ella había encontrado una nueva voz. En esa conversación, encontró no solo la reivindicación de su valía, sino también la realización de que el verdadero poder reside en transformar las dificultades en oportunidades de aprendizaje. La sombra del pasado se desvanecía, dejando un rayo de luz deslumbrante. Con el tiempo, Laura comenzó a ofrecer clases de chino en línea, usando su canal de YouTube como plataforma para inspirar a otros. La conexión que antes consideraba perdida se había convertido en un camino hacia un futuro lleno de posibilidades. Con cada clase que impartía, su confianza se consolidaba. El éxito que una vez pareció tan lejano se volvió palpable y tangible. Laura se dio cuenta de que había encontrado su propósito. Ya no era solo una madre luchadora, sino una líder que mostró que el camino de la transformación puede surgir de los momentos más oscuros. Las esperanzas de ella y de otras personas que compartían sus luchas la impulsaban cada día. Había convertido su historia de dolor en una narrativa de fortaleza y aprendizaje. Con su voz resonando en las redes y un camino delineado, tenía la certeza de que había conquistado sus propios temores y transformado su vida en un ejemplo inspirador para otros.
Nunca dejaré de aprender, se dijo a sí misma, mientras el horizonte se iluminaba ante ella. Hoy, Laura no solo se siente realizada, sabe que sus experiencias pueden ser la chispa que ilumine el camino de otros que aún buscan su propia voz. Se levantó de su silla, lista para crear el siguiente capítulo de su vida. Sería fuerte, sería valiente, y nunca dejaría que nadie la silenciara nuevamente. Es momento de actuar. Si alguna vez has sentido que te enfrentas a un desafío que parece insuperable, recuerda la historia de Laura. Ahora más que nunca, tus acciones cuentan. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora. Realmente ayuda al algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y sobre todo, comparten instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más. Cada acción cuenta.